Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Muy bien, hermanos, compartiendo la palabra de Dios, lo que Dios puso en mi corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ya hemos orado, hemos alabado al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, libro de Marcos, capítulo 3, 5. De ahí partimos. Este mensaje se llama El pecado que causa enojo y tristeza a Dios. ¿Cuál será? Un pecado en particular, todo el pecado causa enojo, pero hay un pecado en particular que Dios dirigió mi corazón para hablar de él. Es poco lo que se ha hablado, por lo menos en... ¿La duda? No. Marcos, ¿cuánto? Marcos 3, 5. El pecado que causa enojo y tristeza a Dios. Es difícil que Dios en la persona de Cristo se haya enojado. Yo cuando entró al templo, y este es otro lugar que donde yo no había notado que el Señor se había enojado. Ahí está el pecado que vamos a hablar, un pecado que es bastante... No. Vamos a leer 3.5, San Marcos 3.5. Pero vamos a leer el capítulo del primer versículo, ¿verdad? Hasta llegar allí. Es cortito. Capítulo 3 de Marcos dice: Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Se dio cuenta? La maldad de aquella secta religiosa, los fariseos y los herodianos. Los herodianos se cree que no eran un grupo religioso, se cree que los herodianos eran justamente, eran simpatizantes, seguidores del gobierno de Herodes. Entonces ellos simpatizaban, ¿no? Eran como una especie de integrantes del club político, podríamos decir, de Herodes de aquel tiempo. Y entonces se confabularon con Cristo se confabularon con los fariseos para destruirle. Por algo que el Señor había hecho un bien a un prójimo. Estaban tan distanciados del amor de Dios, estaban tan distanciados del amor de la Biblia, de la Escritura, que no podían percibir nada. Y entonces, ¿cuál es el pecado que causa enojo y tristeza a Dios? Ahí lo leímos. El endurecimiento del corazón. El endurecimiento del corazón. El corazón obstinado. El corazón terco. El corazón porfiado. El corazón duro del hombre. Lo vamos a mirar empezando a decir que la obediencia, hermanos, es progresiva. Cuando nosotros venimos al Evangelio, nuestra obediencia es progresiva. Pero también tenemos que decir la otra parte, que la desobediencia, nosotros nunca la miramos por ese lado, también es
progresiva. Si progresamos en la obediencia por amor a Dios, vamos a tener un corazón de carne, como dijo el Señor. Quitaré vuestro corazón de piedra y les daré un corazón de carne, dice Ezequiel, ¿no? Pero si progresamos en la desobediencia, ¿cómo se volverá nuestro corazón en la forma figurativa? En un corazón, de nuevo, se está endureciendo, un corazón de vuelta de piedra. Por eso es la necesidad de la obediencia progresiva. Lo vemos en el apóstol Pablo, por ejemplo. Hay algunas allí inconsistencias en los teólogos si Pablo era creyente o no era creyente. Para mí está clarísimo que Pablo era creyente cuando él dice que en Romanos, cuando él dice que el bien estaba en él, pero no estaba el poder de hacer el bien. Y él comprobaba una ley en sus miembros. La mente de él, con la mente él servía a la ley, a la palabra de Dios, podemos decir. Pero con sus miembros, en su cuerpo, él veía otra ley diferente que lo llevaba a hacer lo que no quería hacer. Entonces él veía esa ley en sus miembros. ¿Cuál era? El bien que quiero no hago y el mal que no quiero, eso hago. Y entonces Pablo está hablando, dicen algunos teólogos allí, que Pablo estaba hablando de cuando él no era creyente. Pero Pablo, para mí, está clarísimo que está hablando de cuando él ya era creyente. Ya era creyente. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios y una revelación de Dios mismo en su corazón puede verse con el mal en su interior. Porque la mayoría de los hombres, usted le pregunta si es malo o bueno, ¿qué dicen? Dicen que es bueno. Que es bueno. Bueno, pues no hago para nadie. Pero esa revelación de que Pablo dice, ya el mal llega y termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Había un tormento que hacían con los reos de aquel entonces, que los llevaban al desierto y supuestamente, aparentemente le ataban en un castigo terrible, le ataban al reo condenado, le ataban un muerto en la espalda, lo ligaban así, que quedaba... Entonces los microbios, los gérmenes iban contaminando, iban corrompiendo todo el cuerpo sano. Así lo ilustra Pablo al pecado que mora en el creyente. Pero no queda ahí la historia, porque él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ilustrando esa terrible y despiadada tormento que ejecutaban en aquel entonces. Y dice, gracias a Dios por Jesucristo. Su obediencia estaba encaminándose para mayor, porque luego vemos a Pablo en otra de sus cartas y él termina diciéndonos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí ahora el morir es vivir y el morir para mí es ganancia. ¿Qué le parece? El crecimiento nos lleva, es progresivo, pero la desobediencia también. Vamos a enfocarnos un poquito en la parte que muchas veces no se nos habla, la desobediencia progresiva, o la obstinación progresiva, o el endurecimiento progresivo del corazón. Porque, ¿qué es lo que molesta a Dios? ¿Cuál es el pecado que vamos a hablar? El endurecimiento del corazón es un pecado que trae enojo, vimos en Marcos 3:5, y ¿qué más? Tristeza a Dios. Y dice que allí Dios le causó tristeza. ¿Por qué le causó tristeza? Porque veía la incredulidad de ellos. Tuvieron la oportunidad de decirme, estamos equivocados, ¿sí? Tienes razón. Aunque sea sábado, ¿qué es mejor que hacer el mal o hacer el bien? ¿Sanar o qué cosa? Y ellos, con tal de no reconocer a Cristo, de permanecer con su incredulidad, ¿qué causaron a Dios? Primero enojo. Y en ese enojo me lo imagino a Jesús mirándolos, porque dice, mirándolos alrededor, los miró a cada uno así, seguramente con una expresión de su rostro, de enojo, ¿no? Y de tristeza a la vez, porque eran almas que estaban perdidas en el pecado de endurecimiento del corazón, obstinación del corazón. La obstinación, la terquedad espiritual es la negativa a escuchar o aceptar la voluntad de Dios. La que se compara a la obstinación, Dios la compara con está en la misma línea, hermanos. Y a veces nosotros en la iglesia tenemos
personas, esperemos que no seamos nosotros, personas tercas, porfiadas, obstinadas, que no quieren cambiar en su conducta, en su manera de pensar, en su manera de vivir. Nadie cambia en su manera de vivir, sino cambia en su manera de pensar. Y tenemos gente muchas veces, obstinada. Y la obstinación la vemos como un pecado, parece que Dios no nota. Pero la obstinación está en la misma línea que la idolatría. 1 Samuel 15:23, dice la pluma de Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión, así que una persona rebelde, como la ve Dios también, está en la misma línea con el adivino. ¿Dónde van a estar juntos? Me imagino que pueden estar, es una conjetura mía, no tiene que ser doctrinalmente, no es una enseñanza doctrinal, pero es una conjetura. Posiblemente en el infierno estén los adivinos, estén junto con ¿quiénes? Con los rebeldes. Con los rebeldes. Porque la adivinación, hermano, empieza por el pecado de rebelión. Están en la misma línea. Y la obstinación, ¿qué dice también que es la obstinación? Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Y a veces nosotros decimos, los fulanos que se arrodillan delante de las imágenes. Pero cuando tenemos un corazón obstinado, rebelde, porfiado, terco, también estamos en la misma línea que un idólatra. Estamos en la misma línea delante de Dios como el pecado de idolatría, que tantas veces lo condenamos. Estamos hablando de un pecado que muchas veces yo nunca lo vi que me lo hayan enseñado, hermanos. Obstinación, dice que viene de un sentido de mantenerse fijo. Es una resistencia a cambiar de opinión o de conducta. ¿Habrá gente así? Esperemos que no seamos nosotros. Amén. Esperemos que no tengamos un corazón terco, hermano, porque es un pecado que enoja y entristece el corazón de Dios. La obstinación es una actitud persistente, excesiva e irrazonable. El obstinado se aferra a su idea o a su propósito. Incluso ante la evidencia, usted le muestra muchas veces el error de la persona. ¿Cuántas veces me ha pasado? Invertir con personas, mostrarles su error de vida, mostrarles el error de comportamiento, de conducta. ¿Y qué hace la persona? Sigue haciendo lo que ella quiere. ¿Estoy delante de quién? De una persona con corazón obstinado, rebelde, idólatra. ¿Qué le parece? Incluso ante la evidencia de su error, la conveniencia, su actitud, ¿cuántas veces nos ha ocurrido a los que de alguna manera intentamos muchas veces cambiar nuestro corazón y el corazón de la persona? Cierran los ojos a la luz de Dios. ¿Quién es la luz? Jesús. ¿Y quién más? La palabra de Dios. Cierran los ojos a la luz y levantan una barrera contra el Evangelio. Gente de corazón endurecido. Un impío, vamos a mirar un impío terco, que no es para buscar, pero si quiere buscarlo lo puede buscar en su casa, pero para corroborar en su casa, pero está allí. Voy a detallar el corazón de un impío terco. Estoy hablando del faraón. Éxodo 7:13 dice, pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Éxodo 7:14, entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón del faraón es terco, se niega a dejar ir a mi pueblo. Mira el corazón impío, un corazón impío terco, y Dios tratando, ¿no? Dios tratando de que cambie. Éxodo 7:22, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con su encantamiento, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Éxodo 8:19, entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Éxodo 9:7, y Faraón envió a ver, y aquí que ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón del Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Éxodo 8:15, pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Éxodo 8:32,
Después que el faraón le rogó a Moisés para que intercediera por el acoso de las moscas, de toda clase de moscas, dice que se tragaban hasta moscas, ¿no? Porque usted abría la boca y se tragaban. Dice que toda clase de moscas, ¿no? Molestísima. Nunca había notado que la Biblia dice molestísima. Las moscas son molestas, ¿no? Sí. Pero esta dice que eran molestísimas. Toda clase de mosca. Surgían como... Bueno. Uno puede decir, bueno, después que Moisés rogó y se fueron las moscas, pero mire lo que dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9:34. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo, los truenos habían cesado, pecó otra vez. ¿Qué endurecer el corazón? Seguir pecando, cada vez más profundo. Pecó otra vez y endureció su corazón tanto como él como sus siervos. ¿Qué vemos acá, hermanos? Bueno, un corazón impío, terco. Esa es la naturaleza del hombre sin Dios. Esa es la naturaleza nuestra que tenemos que tener en cuenta. Tenemos un corazón inclinado a la terquedad. Tenemos un corazón inclinado a la desobediencia. Tenemos un corazón inclinado a la obstinación. Y sobre todo, ¿contra quién? La palabra de Dios. Pero mire, hermano, yo quiero notar algo acá. El faraón, ante distintas circunstancias, se podía, dice que había en una situación de brotaban piojos como del polvo de la tierra, brotaban piojos. Tomó posición de toda la gente de Egipto, ¿no? Los piojos. Entonces los magos dijeron a Faraón, ellos no pudieron hacer ese extraño suceso. Y le dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios en la Biblia? El Espíritu Santo. Es una evidencia del Espíritu Santo. Es algo que solamente Dios podía producir, el Espíritu Santo. Porque vieron que en los otros encantamientos los brujos hacían lo mismo, ¿no? Y entonces por eso, podemos decir, por eso es que él no aflojaba en su corazón terco. Pero acá los brujos no pudieron hacer lo que el dedo de Dios hizo a través del Espíritu Santo, una evidencia del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Los hechiceros no pudieron hacer esa misma señal y los hechiceros reconocieron, este es el dedo de Dios, dice, porque nosotros no podemos, hasta ahí no podemos, limitado, el poder de Satanás, vio que es limitado. Y podríamos pensar, ¿no? Ahí Faraón podía haber aflojado, y no. Cuando se le mueren todos los animales y todas las cosas, y Faraón envía a ver y vio que ninguno de los animales de los ganados de Israel había perecido. Bueno, puede decir, bueno, la diferencia entre allá y entre lo que pasa acá tampoco sirvió para eso. Podríamos decir que había unas señales evidentes, ¿no?, de poder de Dios, guardando a su pueblo y castigando a otro pueblo impío, del faraón y su gente, pero sin embargo, nada pasó. Éxodo 8:15, pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó. De las moscas, ¿no? Molestísimas moscas, pero cuando Moisés oró y se fueron las moscas, el corazón del faraón, podíamos pensar, ahora sí se convirtió, ¿no? Ahora voy a aplicar, quede tranquilo. Sin embargo, se siguió endurecido. Cuando el faraón vio que vino lluvia, granizo, trueno, pero él le ruega a Moisés que cese eso, que ore y que cese. Cesa, Moisés representa la palabra de Dios. Está representando la palabra de Dios. Y cuando ve que cesa esas cuestiones allí, esos temas allí, dice que el corazón del faraón se endureció más. Bueno, paró, ¿no? Bueno, vamos a obedecer la palabra de este hombre. Podía haber reaccionado todo lo contrario. Tampoco. Dice que cuando él vio que había alivio, endureció su corazón. Alivio. ¿Cuántas veces? Yo pensaba entre mí, ¿cuánta gente, ahora no,
gracias a Dios. Pero cuando yo empecé, hermanos, en el ministerio y que venían la gente y los endemoniados y que uno imponía manos y la gente venía ¿para qué? ¿Para liberarse o para aliviarse? Venía para esto. Venía para aliviarse. Se aliviaban, se iban de vuelta. Había una muchacha, recuerdo una muchacha que era muy de venir a pedirme oración y que estaba atormentada, y yo en mi ignorancia imponíamos manos y se iban los demonios, se iban. Pero resulta que no seguía el camino a Dios. Ella solamente, yo llegué a darme cuenta y digo, pero esta no quiere a Dios, esta viene a buscarme, me usa como ¿qué? Como un alivio. Bueno, todas estas cosas, hermano, demuestran la dureza del corazón humano cuando no quiere quebrantar su corazón ante el poder de la palabra de Dios. Aunque vean, aunque le proveamos de alivio, hermanos, le proveamos de milagros, aunque le proveamos de alivio, lo liberemos, aunque cesen las lluvias, las tormentas de la vida, aunque el granizo, los truenos paren allí en las tormentas de la familia, el hogar, hermanos, nada de eso ablandó su corazón. ¿Entendió? ¿Qué es lo único que puede ablandar el corazón de la persona? ¿Qué es lo único que puede ablandar el corazón de la persona? La palabra de Dios. La palabra de Dios. No hay otra cosa, hermano. Pero ahí están muchas veces las iglesias, los ministerios, usando este tipo de señales. Pero vamos a otro punto. ¿Discípulos con Cristo con corazones endurecidos? Sí. Marcos 6:51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Dice 6:52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Acá la perspectiva de un corazón endurecido tiene otra perspectiva, tiene otra visión. Acá dice que los corazones de los discípulos estaban endurecidos porque se maravillaron cuando Jesús apareció sobre las aguas caminando. Él los había mandado a ir a otra ciudad. Él se quedó, ¿qué cosa haciendo? ¿Durmiendo? ¿Qué se quedó haciendo? Con la multitud. Se fue al monte a orar. Y dice que mientras la multitud, los discípulos iban en la barca, en el medio del mar, una tormenta, y les vio remar con gran fatiga. Entonces dice que Jesús se les adelantó, quería adelantárseles por la barca, iba caminando por encima del agua. Y los discípulos pensaban que era un fantasma. Y cuando subió a la barca, dice que la tormenta cesó y ellos se maravillaban. Y la Biblia dice que eso ocurrió, que se maravillaban porque tenían endurecido. ¿Qué cosa? No habían entendido lo de los panes. ¿Qué había pasado con los panes? Con 5 panes, una multiplicación excelente, súper abundante. No habían todavía caído la ficha de la divinidad de Cristo. Cuanto los creyentes tenemos a Cristo como un salvador, simplemente como un ayudador, pero lo tenemos que tener como nuestro divino Dios, la divinidad de Cristo. Dice que eso todavía no habían entendido que esa manifestación de poder era solamente la manifestación de un Dios creador, porque nadie podía hacer esos milagros. Era la manifestación del Dios creador. Todavía sus corazones estaban endurecidos. En Marcos 8:17 vemos otra vez los discípulos endurecidos, con el mismo maestro, ¿no? Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis y entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? ¿Tenéis el corazón endurecido? Jesús les dice a sus discípulos. Tenían el corazón obstinado, todavía endurecido. ¿De qué manera tenían? ¿Por qué tenían el corazón? ¿Por qué el Señor le dice eso? Bueno, hermanos, porque dice que de repente dice que Jesús pidió pan y ellos dijeron, pero nosotros tenemos solo un pan. Dice, Jesús les dice así a los discípulos, dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, guardaos de ellos, guardaos. Y entonces los discípulos entendieron que algo espiritual lo relacionaron con algo material. Dice, esto dice porque no trajimos pan.
Dice, la culpa es tuya porque empezaron a discutir. Yo te dije que comprara, vos no compraste, no sé lo que era. Pero empezaron a discutir por el tema del pan, que tenían solo un pan. Y ya habían salido de allá y dice, ahora tenemos solo un pan. Y él está diciendo que no trajimos pan. Y dice, ¿por qué discuten por ese pan? Yo no estoy hablando de eso. Estaba hablando, enseñándoles que se guardaran de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Un lenguaje espiritual que los discípulos todavía no discernían, lo relacionaban con algo natural. ¿Y qué era eso? Para Cristo, ¿qué era? Para Dios, corazones endurecidos. Corazones endurecidos. Porque la mentalidad de los discípulos, ¿dónde estaba concentrada? Todavía en la tierra, terrenal. Una mente terrenal. Y tenemos que tener una mente espiritual abierta. Amén, hermanos. Para las enseñanzas de Cristo. Habían olvidado de llevar algo de comer y solo tenían un pan en la barca. Jesús le advirtió, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La enseñanza de los fariseos estaban aferrados a las tradiciones y eran hipócritas. Por eso Jesús decía, miren lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. Y los herodianos estaban aferrados a las cosas del mundo. Tenían que guardarse de eso, de las enseñanzas que transmitían la forma de vivir de ellos, en el caso de los herodianos, porque se cree que no era un grupo religioso, simplemente eran simpatizantes del rey Herodes. Y las enseñanzas de los herodianos, ¿cuál sería su énfasis? En las cosas del mundo. ¿Y cómo los ve Jesús a sus discípulos en ese caso? Marcos 8:16, los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús entonces, ¿todavía no entienden? ¿No se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? ¿Tienen ojos y no ven y oídos y no oyen? ¿No se acuerdan? Cuando repartí los 5 panes entre 5,000 hombres, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 contestaron. Una por cada corazón incrédulo, no por discípulo. Una por cada corazón porfiado, una por cada corazón endurecido, para que le quedara presente. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas recogieron? 7 respondieron. ¿Todavía no entienden? ¿Cómo es que aún no entienden? Tenían el corazón ¿Por qué no entendían? Porque tenían el corazón endurecido. Y yo veo 3 cosas en estos corazones endurecidos ahí, hermano. Una, falta de aplicación espiritual a la palabra de Cristo. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya lo dijimos. Un lenguaje espiritual y ellos lo asociaban con algo natural, material. 2, limitación al poder de Dios. Estaban peleando, discutiendo entre ellos porque había solo un pan. Pero no habían visto un milagro ya, terrible milagro. Sin embargo, ese milagro podían haber dicho, mira, ahora con lo que vimos, nos basta. Dios ahora pues, no hay límite para lo que Dios puede hacer. Pero ahí están. ¿Será que este mes, será que llegaré con este mes con mi salario? ¿Será que para adelante? Ahí estamos, el ser humano, en la misma línea, muchas veces. Limitación al poder de Dios. He escuchado incluso, el otro día estaba un video así grande, apareció en el titular así, dice, iglesia, provéase de alimentos. ¿Y quién puede predicar eso? Gente que pueda tener corazón endurecido, porque nosotros podemos confiar en las promesas de Dios, ¿sí o no? Hay promesas de Dios que Dios nos va a sostener en todo tiempo. Joven fui, envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tercero, mente atrasada en inteligencia espiritual de las cosas de Dios, hermanos. Porque el pan material no es prioridad para Dios. El pan espiritual que llena el alma, ese sí. Ellos estaban pensando en el pan que llena el estómago, pero Dios estaba pensando en qué cosas, en que el pan que llena el alma, que es otra cosa. Había todavía mentes y corazones que estaban endurecidas. Muy bien.
La nueva traducción viviente, me encantó lo que traduce de 1 Samuel 15:23, ¿no? Dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad, la obstinación de corazón, tan mala como rendir culto a los ídolos. Es como que nos rindiéramos culto a los ídolos cuando tenemos corazón endurecido. ¿Saben cuando Samuel le dice esto a Saúl, otro hombre de corazón endurecido, que venía en retroceso en la obediencia? Dios, en el capítulo anterior, Dios hace una observación de Saúl. Saúl tenía un corazón obstinado, endurecido, pero en 1 Samuel 15, 10 y versículo 11, dice que Samuel recibió palabra del Señor. Y miren lo que dijo Dios, ahí está hablando Dios en su persona. Saúl, dice que el pecado de obstinación era como idolatría, ¿no? Dice Samuel después. Pero anteriormente me interesa resaltar lo que dice Dios acerca de Saúl. Saúl, para sacar conclusiones, ¿cuál es una definición bíblica desde el punto de vista divino, que es, en forma sencilla, tener el corazón endurecido? Dios dijo así, mires, Saúl ha dejado de seguirme, me arrepiento, me pesa haberlo hecho rey, porque no me obedece. Así que un corazón endurecido, según la connotación divina del Señor, es cuando nosotros dejamos de seguir a Dios. Podemos estar leyendo la iglesia quizás, podemos estar leyendo la Biblia, pero nuestro corazón, ¿qué pasó ya en nuestro corazón? Dejó de seguir a Dios. Y otra connotación, ¿cuál era? Ha dejado porque no me obedece. Le causa dolor, le causa lo que le causó a Cristo, le causó enojo y tristeza. Me pesa haberlo puesto como rey. Lo que Dios vio del corazón obstinado de Saúl, Saúl ha dejado de seguirme, me pesa porque no me obedece. Así que una definición sencilla de corazón endurecido es, dejamos de seguir a Dios, dejamos de obedecer a Dios. ¿Cómo estamos en la obediencia? La obediencia es una evidencia de nuestro amor por Dios. Nadie ama más a Dios de lo que le obedece. ¿Quieres saber cuánto ama a Dios? Mírese y miremos nuestra obediencia. Que Dios nos ayude, amén, hermanos. Amén. El corazón, que es un órgano espiritual de piedra. ¿Puede haber corazones de piedra todavía ante su pueblo? Bueno, sí. Porque Mateo 13:15 dice, el corazón de este pueblo está endurecido, dice el Señor. Una nueva traducción viviente. Y aquí, hermanos, quiero decir algo y poner algo en presente en nuestra exposición esta noche. La condición más triste que una persona puede hallarse, hermano. Alguien dijo que la condición más triste que una persona puede hallarse es asistir a los cultos con un corazón endurecido, engrosado. Porque Dios se queja en una ocasión, dice que el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y la grasa, ¿no?, que rodea un corazón. La grasa que hace con el corazón lo deja insensible. O en corazón endurecido y oídos insensibles. La peor tragedia es que una persona asista a los cultos con un corazón engrosado, con un corazón endurecido y con oídos insensibles. Y yo pensaba entre mí, digo, mi Dios, ¿habrá gente así? ¿Habrá gente así? Mi Dios, han pasado por cuánta gente que podemos discernir que tiene este tipo de problemas con su corazón, corazones endurecidos, aún estando o creyendo estar dentro de lo que llamamos pueblo de Dios. La descripción de un corazón endurecido, obstinado, terco. Vamos a mirar a algunos personajes o individuos que podemos nosotros definir como, sí, esto es una persona terca, un corazón endurecido, con un corazón endurecido terco.
Por ejemplo, Deuteronomio 21:18 dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así les hace caso, ¿qué tenía que hacer en aquella antiguo pacto? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué hacían con esa persona, con un hijo así? Los llevaban a los líderes, y los líderes literalmente, ¿qué hacían? Lo lapidaban, lo mataban a pedradas. Esa era la antigua ley. Parece algo terrible. Por supuesto que ahora estamos en la gracia, ¿no? Pero podemos sí captar lo que Dios dice que es una persona cuando un hijo podemos tener un hijo así, terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ahora no se puede más tampoco, pero sí podemos entender cuál es el sentido que Dios nos puede enseñar esta noche. Dice otra versión, cuando nuestro hijo es comilón y borracho, dice allí, en Deuteronomio 21:18, quitarás al perverso del medio de ti. Así que un corazón endurecido, terco, obstinado, puede ser un hijo o una hija que se resiste al consejo de obediencia de su padre y de su madre. ¿Qué podemos hacer con él? Pues advertirle. Amén. Que está en grave peligro, hermanos. Amén. Porque Dios, ¿cómo lo ve? Quitarás el perverso del medio de ti. ¿Cómo lo ve esa persona, ese hijo, esa hija? Adviértale que su vida corre serio peligro. Segunda de Pedro 2:10. Vamos a mirar a otros corazones obstinados, atrevidos. ¿Quiénes son? Los falsos maestros, falsos profetas. En el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, y así como lo habrá entre ustedes. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor quien fue que pagó el precio de su libertad. Pero al hacerlo, ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Gente, maestros y falsos profetas, hermanos, no precisa desearles mal ni nada. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, que los corazones obstinados y tercos y endurecidos de falsos profetas, ¿qué tendrán? ¿Cuál será el fin? Atraerán su rápida destrucción. ¿Cómo será la destrucción de ellos? Rápida. Para que nosotros temamos, que a veces nos decimos, no se hace justicia, ¿no? Dios es un Dios de justicia. Amén. Hechos 19:9, otra cosa. Pero cuando algunos se endurecieron, Pablo estaba en una ciudad, hacía 3 meses que estaba predicando allí, en las sinagogas y aún en sus casas. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, ¿qué es volverse desobediente y endurecerse? Endurecer el corazón, obstinado, terco, rebelde. Le pasó a Pablo. Se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud. Pablo, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando nos encontremos con gente así que se vuelve desobediente, que se vuelve corazón endurecido? Tenemos que hacer lo que hizo Pablo. Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos. Amén. Amén. Cuando nos encontremos con alguien que tiene corazón endurecido y percibamos que tiene corazón endurecido, se ha endurecido, se volvieron desobedientes, ¿qué tenemos que hacer con él? Apartarnos. 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se endureció, está hablando del pueblo judío, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo por Cristo es quitado. Así que tener el corazón endurecido también podemos agregar que es tener el entendimiento opacado, tener el entendimiento entenebrecido. Te lleva a tener el entendimiento de ellos, pero el entendimiento de ellos se endureció, se quedó sin avance, sin recibir más luz. ¿Y eso por causa de qué? Corazón endurecido, corazón obstinado. Deuteronomio 31:27 dice, porque conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación,
He aquí, estando yo hoy todavía vivo con vosotros, habéis sido rebelde contra el Señor. ¿Cuánto más lo seréis después de mi muerte? A veces el líder, mientras un líder vive, el que tiene el corazón tendiente a endurecer su corazón, se guarda mientras el líder vive, pero luego que el líder muere, se manifiestan. Que no lo hagamos nunca nosotros, por amor de Dios. Amén. Pero no me escucharon, dice Jeremías 7:26, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. A veces la generación que siga a otra se hace peor. ¿Y sabe cómo se manifiesta muchas veces? Hasta en lo físico. Porque dice, endurecieron su cerviz. ¿Qué es la cerviz? La cerviz es lo que tenemos acá atrás, ¿no? ¿Qué es? La cabeza. En forma sencilla, ¿qué es? Altivez. Altivez, cogote duro. Nosotros decimos, está muy de cogote duro. Cuando pegábamos, ¿no? Cuando todavía se podía usar la disciplina, ¿no? Le decíamos al niño, estás de cogote muy duro vos. ¿Sí o no? Le decíamos. Cuando el niño se ponía rebelde, cuando manifestaba, nos contestaba. Era una frase que se usaba mucho antiguamente. Entonces, se manifiesta hasta en nuestra postura física. Dice, endurecieron su cerviz, levantaron el cuello. Hay una altivez de la generación muchas veces. ¿Y eso qué es? ¿Cuál es el problema? Corazón endurecido. Se manifiesta hasta en lo físico. No digo que no caminemos bien, no me interpreten mal, ¿no? Tenemos que caminar derecho. Pero estamos hablando en el plano espiritual. Porque nuestra cerviz baja, cuando nosotros agachamos la cabeza, como quien dice, ¿no? Yo me puse allí manso y agaché la cabeza. Entonces la otra persona muchas veces se apacigua, ¿no? Eso significa que sumisión. Pero la altivez espiritual se manifiesta muchas veces hasta con el cuello erguido, ¿no? La cerviz erguida. Que Dios nos ayude, hermanos, a percibirnos de estos detalles que pueden ser de mucha ilustración. Jeremías 17:23. Sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Hay mucha gente que muchas veces uno está predicando, me ha pasado, a todo el mundo le puede pasar. Uno está predicando, exponiendo una palabra, una enseñanza, un consejo de la palabra de Dios, y uno ve sus rostros y ve sus miradas, ¿no? Y ya se da cuenta que esa persona que está haciendo, está resistiendo. Que no seamos nosotros los que resistamos la palabra de Dios, que Dios nos ayude. Para no recibir corrección, muchas veces, que es un corazón endurecido, no querer recibir corrección. Jeremías 19:15 habla de otra cosa. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí voy a traer sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas la calamidad que he declarado contra ella, porque ha endurecido su cerviz para no escuchar mis palabras. Así que tenemos acá revelación de que Dios a veces hace juicio contra ciudad y contra aldeas. Y cuando Dios emite juicio, ¿por qué fueron? ¿Por qué podemos saber? Endurecieron su cerviz, cuellos erguidos, para no escuchar mis palabras. Para que nosotros podamos entender muchas veces lo que a veces no entendemos. Generación que resiste la verdad, sí. La verdad a veces no es aceptada, la verdad es contendida, la verdad pero la verdad puede ser también, Pablo dice que no seamos como los brujos, habla de dos brujos del Antiguo Testamento, Janes y Jambres, que resistieron la verdad. Endurecer la cerviz, hermano, no es solo una posición física muchas veces, es evidencia de una actitud arrogante, de un corazón terco, obstinado. La cerviz baja, el cuello bajo, muchas veces suele significar sumisión. Que Dios nos ayude espiritualmente hablando, ¿no? Usar el lenguaje, manejar el lenguaje de expresión corporal,
que pueda ser un lenguaje espiritual que nosotros podamos tener. Porque a veces podemos tener el cuello caído o como una especie de sumisión, pero adentro de nuestro corazón podemos ser muy, muy altivos. Proverbio 29:1 es una seria advertencia que Dios nos hace. La versión Dios habla hoy dice: el que se pone terco cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. Después de un largo tiempo, un proceso que Dios reprende a una persona. La palabra reprender en la Biblia significa corregir, amonestar. Puede ser por el comportamiento, por las acciones de una persona. Cuando un hombre Dios lo corrige por largo tiempo, le intenta corregir, le intenta amonestar, le intenta disciplinar y no lo logra, el que se pone terco, se va poniendo cada vez más terco cuando lo reprenden, cuando lo amonestan, dice que puede esperar un fin. ¿Cuál será el fin? Pronto será destruido sin remedio. El hombre que, la Reina Valera dice así, el hombre que reprendido endurece la cerviz, levanta más la cabeza, más contencioso se pone, más rechazable a la palabra de Dios, al consejo de Dios. ¿Qué puede esperar de ellos? De repente será quebrantado. ¿Cómo será su quebrantamiento? De repente. Y escuche bien, y no habrá para él medicina, remedio. A veces las circunstancias de la vida nos pueden castigar, ¿no? Pero ¿cuántas veces Dios haya misericordia de nosotros? Nos ofrece su medicina. No estoy hablando solo de la medicina corporal, estoy hablando de la medicina del alma. ¿Cuántas veces Dios nos sana nuestras inconsistencias espirituales? ¿Cuántas veces? Pero acá dice que el hombre terco, de corazón terco, es un asunto serio, hermano, para tomar en cuenta. Dice que será quebrantado después de largo tiempo que Dios trata con una persona y muestra en vez de tomar una actitud de sumisión, toma una actitud de más levantamiento, de mayor obstinación, de mayor terquedad, de mayor porfiado. Dice que esa persona, ¿qué puede esperar? Aunque sea creyente, será quebrantado de repente. Y su quebrantamiento puede ser la salud. No tendrá remedio. No tendrá remedio. Quizás pueda ser la salud, quizás. Pero no habrá medicina, dice. Lo opuesto a la cerviz es un cuello doblado en sumisión. Advertencia para quien quiera, hermano, si quiera y pueda escuchar. La puerta de la oportunidad de arrepentirse se cerrará de golpe e imprevisto para muchos que están al borde del juicio de la muerte. Lo decimos con convicción. Esperemos no estar ahí nunca en esa posición. Que Dios nos ayude a temer a Dios. Juicio que muchos presumen que nunca les va a venir. Porque el que tiene el corazón endurecido termina creyendo que el juicio nunca le va a alcanzar. Pero podemos advertir una vez más, quien quiera y pueda y quiera escuchar, que la puerta de la oportunidad no siempre se da para toda la vida. La oportunidad de arrepentirse. Si no os arrepentís, dijo Cristo, todos pereceréis. Igualmente, la importancia de arrepentirnos. Arrepentirnos significa, en el plano más sencillo, o en la respuesta más sencilla, cambiar de mente y cambiar de forma de pensar y cambiar de forma de vivir. Amén. Someternos a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a tener un corazón sumiso, que es al fin y al cabo lo contrario del corazón terco, porfiado, obstinado, rebelde. Dice otra versión popular, me encantó, Efesios 4, dice: lo que voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por sus pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido, porque están separados de la vida que viene de Dios, y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. La versión Reina Valera, que la más común que nosotros tenemos, dice que ya no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tiene que haber una diferencia, hermano. Nuestro corazón hace la diferencia. Corazón sumiso o un corazón endurecido, estamos en el mismo plano de la persona que no conoce a Dios. Pablo se enoja con los corintios y le dice:
Pero haciendo estas cosas, había rivalidades, tenían de todo la iglesia de Corinto, todos los dones, todas las manifestaciones del Espíritu Santo, muchas manifestaciones de poder y de gracia de Dios, pero también tenían divisiones, peleas, rencillas, peleaban por sectas, uno decía yo soy de Pablo, el otro soy de Apolo, había división en la iglesia y Pablo dice, pensando así y actuando así, ¿no actuás como hombres, como un hombre común? Y Pablo los llama a reconvenir, hermanos, a cambiar esa posición de corazones endurecidos, a seguir caminando en obediencia a Dios y a su palabra. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Amén. Porque la dureza del corazón, obstinación del corazón, se puede llegar a insensibilidad. Efesios 4:18. Lleva a la insensibilidad, conciencias cauterizadas. Personas que dicen, sí, yo un día de esto voy a volver, yo tengo que cambiar, pero no cambian nunca. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen corazón endurecido y su conciencia ya está contaminada, conciencia que la Biblia llama de cauterizadas. O sea, el pecado ya no les afecta. Que Dios nos ayude, que sintamos dolor, la tristeza que según Dios que produce para arrepentimiento, que pueda provocar la palabra de Dios. Marcos 3:5, entonces, lo que dijimos al comienzo, miró con enojo a los que le rodeaban y entristecido porque no querían entender, le dijo a aquel hombre con enojo, los miró con enojo alrededor, con enojo. Seguramente que una expresión de enojo se manifestó en su rostro, en el rostro de Cristo, seguramente que sí. Entristecido, el pecado que entristece, que trae tristeza, enojo, por la dureza del corazón del hombre. Marcos 8, los fariseos discuten con Cristo pidiéndole señal del cielo para tentarle. Pero en Marcos 8:12 dice, ¿por qué no hace una señal del cielo? Le dicen a Cristo. Y en Marcos 8:12 dice algo que me causó conmoción en mi corazón. Dice Marcos 8:12, y gimiendo en su espíritu dijo. Dice que Cristo antes de contestarles que no le iba a dar señal, ¿por qué esta generación pide señal? Algo así. Pero antes de decir eso, dice la Biblia que él gimió en su espíritu. Algo así. Un suspiro, un gemido en su interior. ¿Señal de qué? De enojo, de tristeza. ¿No gemirá Dios hoy por nosotros, su pueblo? Yo no me queda ninguna duda muchas veces, hermano. El gemido expresa el dolor del Señor por la incredulidad de esa gente que no quiere ablandar su corazón ante la exposición de la verdad, ante la exposición de la palabra de Dios. Gente con corazones duros. Pero ¿habrá algo más que un corazón de piedra? Un corazón de piedra dice que Dios nos cambia, ¿no? Sí. Les quitaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Pero hay algo más, encontré algo más que un corazón de carne, de piedra, perdón. Dios nos da un corazón de carne. Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, con tendencia a la obediencia a la palabra de Dios, con tendencia a sentir dolor cuando pecamos, un corazón que se vuelve sensible. Esa es la realidad. Lo tenemos. Pero ¿sabe que encontré algo peor? Entre el pueblo de Dios, gente con corazón de diamante. Zacarías 7:9, el Señor se dirigió al profeta Zacarías y le dijo, esto es lo que yo ordeno, sean ustedes rectos en sus juicios y bondadosos y compasivos unos con otros, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, no piensen en cómo hacerse daño unos a los otros. Pero el pueblo se negó a obedecer. Todos volvieron la espalda. ¿Quiénes? Está hablando del pueblo, ¿eh? Pero el pueblo se negó a obedecer. Todos volvieron la espalda y se hicieron los sordos. Y dice algo terrible. Endurecieron su corazón como el diamante.
para no escuchar la enseñanza y los mandatos que el Señor Todopoderoso comunicó por su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. ¿No será hoy lo mismo? Versículo 13. Por eso el Señor se enojó mucho y dijo: así como ellos no quisieron escucharme cuando yo los llamaba, tampoco yo los escucharé cuando ellos me invoquen. A veces yo suelo escuchar a la gente decirle: mira, Dios te está esperando. Dios te va a responder en el momento que tú clames. No siempre es real esa verdad. Es una verdad condicionada muchas veces, porque Dios no siempre nos está esperando. Acá dice que así como no quisieron escuchar a Dios a tiempo, cuando muchos creyentes, incluso dentro del pueblo, estamos hablando del pueblo, no estamos hablando de gente de afuera del pueblo. Dice que muchos van a clamar a Dios, van a invocar a Dios, ¿y qué va a hacer Dios? No los va a escuchar. El diamante, hermano, es conocido por la extraordinaria dureza. Es extraordinario. Lo usan para trasladar los taladros allá en la tierra, porque la piedra, porque es el único material que ponen en la punta de los taladros que aguanta la presión del calor, de todo, temperatura. Es un material, no hay otro material sin igual. Corazones de diamante. Nunca lo había escuchado, nunca lo había difundido, nunca lo había descubierto. El diamante entonces conocido por su extraordinaria dureza. Ezequiel capítulo 3:11 recibe un mensaje de parte del Señor, y el Señor le dice: vas allá y llévales el mensaje, escuchen o dejen de escuchar. Pero no te querrán oír, le dice Dios a su profeta. ¿Por qué no me quieren oír a mí? Porque toda la casa de Israel, está hablando de Israel, es dura de frente y obstinada de corazón. Dura de frente y obstinada de corazón. Corazón de diamante. Dura de frente. ¿Qué significa nuestro lenguaje sencillo, popular? Cabeza dura. Jeremías 17 dice Dios: Judá, una ciudad, un reino tal vez. Tu pecado está escrito con cincel de hierro. El cincel de hierro, tengo entendido que es el cortafierro, ¿no? Con cincel de hierro. Está grabado con punta de diamante en la piedra de tu corazón. Así que un corazón de piedra todavía puede ponerle el hombre, el pueblo de Dios puede ponerle la punta de diamante. Judá, tu pecado está escrito con cincel de hierro y está grabado con punta de diamante en la piedra de tu corazón. Judá, tu pecado. ¿Cuál pecado? ¿Cuál pecado será? El corazón obstinado, el corazón terco, el corazón rebelde. Hermanos, yo pensaba entre mí y digo: ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy? ¿Qué podemos decir para nosotros hoy? ¿Esta palabra es condenatoria? No, nunca lo es. Porque lo que alguna vez plantamos algo, como horticultor que éramos, cuando un terreno queda duro, muy duro, y yo tenía que roturar un terreno, ¿qué tenía que esperar? ¿Qué podía esperar? La lluvia. No había otra. La lluvia. No podía el tractor roturar un terreno duro. No se puede roturar. Tiene que ser esperar la lluvia. Mientras no penetra la lluvia. El corazón del hombre en la Biblia, hermanos, es comparado como un terreno o como un campo muchas veces. Y hoy, yo guiado por el Espíritu Santo, hermanos, hablamos de un corazón duro, como piedra, o más duro incluso como el diamante, que es un material de los más duros. Y esta palabra, vuelvo a repetir, no es condenatoria, hermanos, sino una muestra más del amor de Dios por cada hombre, por cada ser humano, sin importar cómo esté su corazón, porque viene a tiempo todavía. Amén. La gracia todavía está abierta. Estamos en los últimos días de la gracia, pero la gracia está abierta. ¿Tienes un corazón reduro? Tal vez.
como para aquellos días cuando uno roturaba la tierra. Bueno, había que esperar una cosa necesaria para roturar un terreno duro, la lluvia, para ablandar. Lo primero que hace la lluvia, ¿qué hace? Ablanda, sensibiliza el terreno para que podamos avanzar. Isaías 55:10 compara la palabra de Dios, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra. ¿Para qué viene la palabra de Dios? Para empapar la tierra de corazones duros y traer sensibilidad. Así que, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra, dice el Señor, que sale de mis labios, no vuelve a mí sin producir efecto. Quiera Dios que pueda producir efecto, sea en nuestros corazones, en el corazón de alguien que te pueda estar escuchando este audio. Que Dios nos ayude, hermanos, a creer. Sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Duro? ¿Blando? ¿Sensible? A la palabra y por la palabra de Dios, que así sea. Quiera Dios que así sea. Tú y yo sabemos, pero oramos para que Dios pueda obrar con su palabra en corazones que puedan estar abiertos a escuchar y recibir la corrección a tiempo de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos escuchar tu bendita palabra. Tu palabra es como la lluvia, Señor, que trae un efecto, Señor. Tal vez no en nuestro corazón, pero en el corazón de otros. Oramos y pedimos, rogamos, suplicamos, imploramos, Señor, que la gracia de tu palabra, la persona de tu Espíritu Santo, pueda traer convicción por la espada de tu Espíritu, que es la palabra de Dios, entrando, revelando, iluminando corazones que puedan estar, Dios mío, apartados o en caminos de obstinados corazones, Señor. Tal vez nosotros hoy estemos en camino bueno, pero nunca sabemos, Señor, el retroceso. Tu palabra en el apóstol Pablo, en la pluma del apóstol Pablo, allí en el libro de Hebreos, dice que no seamos de aquellos que retroceden, Señor. Tal vez hoy estamos firmes, pero nunca sabemos que tu palabra quede guardada en nuestro corazón, oh Dios, y en la vida de aquellos que puedan recibirla, Señor, para que puedan traer ese efecto que viene del cielo. Palabra que viene para ablandar, inundar, empapar la tierra de corazones que puedan estar duros, tal vez como Dios mío, como el diamante incluso, Señor. No hay nada que tú no puedas hacer, oh Dios. El que esté duro como una especie de muerto, Señor. Aunque esté muerto, el que cree en mí vivirá. Si creemos a tu palabra, puede traer e infundir vida y resucitar a aquellas personas con corazones endurecidos por el pecado, Señor. Oh, que tu palabra pueda sensibilizar a donde llegue y haya apertura a la misma Escritura. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, pidiendo como siempre, Señor, que la palabra sea confirmada, como lo confirmabas a tu iglesia primitiva, Señor, en los comienzos. Dice que el Señor les ayudaba, les colaboraba con ellos, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Padre, en el nombre de Jesús, según tu gracia, según tu soberanía, realiza, Señor, alguna señal, algún milagro, algún prodigio, alguna intervención, alguna provisión en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en los hijos. Oh, Dios mío, en los cuerpos enfermos, Señor, y en los corazones que puedan recibir esta palabra, que traiga efecto, que venga del cielo esa palabra, esa lluvia que riega la tierra, Señor, esta noche una vez más, en el nombre de Jesús, hasta donde pueda llegar, según la gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Se calla la débil voz del hombre y sigue hablando el potente, el poder, la gracia, la misericordia y el efecto que puede producir tu Espíritu Santo en corazones que puedan hacer apertura, Dios mío, y actividad en sus corazones esta divina palabra. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesús te damos las gracias. Decimos juntos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias.